El Señor le bendiga en esta hora. Quiero dejarle una palabra que el Señor ha estado ministrando en esta mañana. Dice así en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí en este pasaje de la palabra de Dios estamos viendo cómo el Señor corporizó su palabra, cómo el Señor manifestó su palabra a través de un cuerpo, en este caso en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que nosotros podamos entender que el Señor sigue con este propósito de ministrar nuestras vidas y manifestarse a través de cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios. Así como el Señor manifestó al Padre, así también nosotros somos llamados a manifestar a su Hijo Jesucristo. Por eso tenemos que estar recibiendo de su palabra y saber que esa palabra se quiere hacer carne en nuestra vida. Y hacer aquel verbo se hizo carne, dice aquí la palabra. Esto significa que esa palabra se tiene que manifestar en nosotros. Por eso cuando usted y yo estamos recibiendo la palabra de Dios, debemos entender que Dios quiere que esa palabra se comience a reflejar en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Por eso la Escritura, allí en el libro de Gálatas, podemos encontrar, primeramente podemos leer allí en Romanos, el capítulo 8 y el versículo 28, donde tenemos aquí un pasaje conocido, 28 y 29, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjese cómo el Señor tiene este propósito de que seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto ya el Señor los mostró desde el principio. Allí en la creación, cuando el Señor estuvo creando al hombre, dijo: haré al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Es decir, el propósito de Dios es reflejarse a través de nosotros y manifestarse a través de nuestra vida. Ese es el propósito de Dios. Entonces, cuando estamos entendiendo esto, sabemos que al recibir su palabra, iremos entendiendo cómo Dios quiere manifestarse, y también al recibir su presencia es cuando podremos manifestarlo. Fíjese lo que dice aquí en el libro de Gálatas, este pasaje conocido del capítulo 5, 22 y 23, carta a los Gálatas 22, 23, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjese cómo el Señor nos habla de los frutos del Espíritu del Señor. Y nosotros recibimos al Espíritu del Señor. Y cuando cuando nosotros permitimos que Él nos llene, que Él se manifieste, se va a manifestar esto. Se va a manifestar amor, se va a manifestar gozo, se va a manifestar paz, se va a manifestar paciencia, benignidad,
porque esos son los frutos de Dios, de cómo es Dios. Dios es amor, Dios es un Dios que no está entristecido, es un Dios que está gozoso, es un Dios de paz, es un Dios, como dice aquí la palabra, es un Dios paciente, es un Dios benigno, es un Dios bondadoso, es un Dios de fe, es el autor y consumador de la fe. Él es manso, tiene mansedumbre y templanza. Así es Dios, entre otras cosas, ¿no? Aquí está, esta palabra lo está definiendo un poco cómo es Dios en parte. Y sabe que esos frutos vienen a nuestra vida, a nuestro espíritu, por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros recibimos el Espíritu del Señor, estamos recibiendo esto. Y ese es el propósito de Dios al hablarnos, porque Él quiere manifestar esto a través de nuestra vida, a través de cada uno de nosotros. Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 4 y el verso 13 en adelante, hay un texto hermoso aquí de la palabra que quiero también leerles. Respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjese, aquí el Señor se está revelando a la mujer como la fuente de vida. Ahora, cuando nosotros estamos recibiendo de su presencia, estamos recibiendo de esa fuente de vida, la vida que sustenta todo. Y qué bueno que la Escritura dice, será en Él o será en nosotros, que recibimos su palabra, que recibimos su presencia, será en nosotros una fuente de vida. ¡Qué impresionante! Entonces, de esa manera estamos manifestando a Dios, manifestando lo que es Dios a través de nosotros. Y esto es por gracia, esto es por gracia. Por eso el Señor nos dio este privilegio de que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Quizás tú nunca viste la vida de esta manera, pero Dios te creó, Dios nos creó para que lo manifestemos a Él, para que lo reflejemos a Él. Por eso tenemos que recibir su palabra, por eso tenemos que estar en comunión con su presencia. Y al estar de esa manera, estaremos reflejando a Dios y estaremos manifestando a Dios. Y no solamente que estaremos manifestando a Dios, sino que además podremos ministrar a Dios, porque dice, será en Él una fuente que salte para vida eterna. Es decir, no solamente que estaremos disfrutando lo que es Dios, disfrutando del amor de Dios, disfrutando de la paz, del gozo del Señor, de la paciencia, la benignidad, disfrutando de todo lo que es Dios, porque Él está en nuestro espíritu, lo estamos viviendo, disfrutando, sino que también lo podremos ministrar, porque dice la palabra, y será en Él una fuente que salte para vida eterna. Es decir, Dios nos llama a reflejarlo, a manifestarlo y también a ministrarlo. Entonces, usted y yo podremos ministrar esto que hemos recibido a toda persona que abre su corazón y quiera recibir la palabra de Dios, quiera recibir lo que el Señor nos dice aquí en la Escritura, quiera recibir de su presencia. Le dejo esta palabra y que el Señor le siga bendiciendo en esta hora.